Saludos a todos los que hoy nos acompañan en un nuevo encuentro de matemática octavo grado, tanto los estudiantes como los profesores y familiares, para seguir compartiendo saberes de matemática. Ustedes están trabajando en la unidad 2 de geometría plana y cálculo de cuerpo. Ya han estado trabajando diferentes conocimientos relacionados con la circunferencia. De grados anteriores conocen los elementos de la circunferencia, su centro, su radio, diámetro, las cuerdas, los arcos y las relaciones que se establecen entre los mismos, además de las rectas que se pueden trazar que sean secantes o tangentes a esta circunferencia. Pero en este grado han aprendido ya 3 tipos de ángulos que se forman en la circunferencia: el ángulo central, el inscrito y el semi-inscrito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para identificarlo? Muy bien, el vértice de cada uno de ellos. En el caso del central, el vértice coincide con el centro de la circunferencia. Y en el semi-inscrito y el inscrito, el vértice es un punto del arco de 360 grados que conforma la circunferencia. Y los lados hay que también analizarlos para identificar qué tipo de ángulo tenemos en nuestro ejercicio. Por ejemplo, si estamos hablando del ángulo central, entonces los dos lados son segmentos secantes. Si estamos hablando de un ángulo inscrito, que recuerda que el vértice es un punto que pertenece a la circunferencia, entonces los lados son secantes. Y en el caso del semi-inscrito, también el vértice pertenece a la circunferencia, pero un lado es secante y el otro es tangente. Recuerda también que la recta tangente es perpendicular al radio. Pero estudiaste además las relaciones que se establecen entre los ángulos y sus arcos correspondientes. Y además, aquellas relaciones que se establecen entre estos 3 tipos de ángulos, si están todos sobre el mismo arco. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Pues hoy vamos a estar resolviendo ejercicios donde calculemos amplitudes de ángulo y demostremos relaciones en la circunferencia. Te invito entonces a copiar el tema de hoy. Ejercicios de cálculo de ángulo y demostración en la circunferencia. Tienes un tiempo para anotar. Demos paso a la primera actividad, un ejercicio en el que vamos a estar calculando amplitudes de ángulo. Recuerda que siempre tienes que identificar los datos en tu figura para luego ir utilizando los teoremas y definiciones que hemos estudiado para darle solución a la actividad. Veamos qué nos plantean. En la circunferencia de centro O, AB diámetro y ángulo DEB igual a 58 grados. Determina la amplitud del ángulo ACD. Ahí tienes tu figura. Te daré un tiempo para que puedas copiar esta actividad. Espero que hayan podido copiar la figura y marcar en ella los datos que te presenta la actividad. En este caso, el ángulo DEB es igual a 58 grados y vas a calcular la amplitud del ángulo ACD. Fíjate bien que además en los datos te dicen que AB es diámetro. Comencemos entonces a resolver este ejercicio. En los datos nos plantean que el ángulo DEB, su amplitud es de 58 grados. Observa qué tipo de ángulo es este.
Fíjate bien que el vértice es el punto E, que pertenece a la circunferencia, y que los lados son secantes a la circunferencia. Entonces estamos en presencia de un ángulo inscrito. ¿Y qué relación tiene este ángulo inscrito con su arco correspondiente? Que su amplitud va a ser la mitad de la de su arco correspondiente. Escribimos la relación, te daré un tiempo para que verifiques. Como conocemos la amplitud del ángulo DEB, entonces ya podemos calcular la amplitud de su arco correspondiente. En este caso, sustituimos la amplitud del ángulo, que es 58 grados, efectuamos los cálculos y nos queda que el arco DB, su amplitud es 116. Te preguntarás que por qué hemos utilizado este dato para empezar a calcular la amplitud del arco. Porque estás buscando la amplitud del ángulo ACD y al ángulo ACD le corresponde el arco AD. Pero el arco AD y el arco DB, que le corresponde al ángulo DEB, forman un arco de semicircunferencia determinado por el diámetro AB de 180 grados. Por tanto, estás buscando la amplitud de un ángulo conocido para determinar la amplitud del otro, teniendo en cuenta las relaciones con sus arcos correspondientes. Te daré un tiempo para que copies esta información. Continuemos el ejercicio entonces. Tenemos que el arco AB es 180 grados, como les había comentado, porque está determinado por el diámetro AB, arco de semicircunferencia. Luego, cuando adicionamos los arcos AD y DB, obtenemos 180 grados. Planteamos la adición de estos arcos, justificamos por suma de arcos, sustituimos el valor del arco DB, que es 116 grados, para después calcular la amplitud del arco AD. En este caso sería 64, al sustraerle a 180, 116. Ya tienes entonces la amplitud del arco AD. Te daré un tiempo para que verifiques tu respuesta. Como ya conoces la amplitud del arco AD, entonces puedes determinar la amplitud del ángulo ACD, que también es un ángulo inscrito, y la relación que tiene con su arco correspondiente es que su amplitud es la mitad de su arco. Entonces vamos a establecer la relación, su fundamentación. Rápidamente verifica que hayas establecido la relación y hayas fundamentado correctamente, porque la amplitud del ángulo inscrito es igual a la mitad de la amplitud de su ángulo correspondiente, para después poder calcular la amplitud del ángulo buscado, que en este caso es el ángulo ACD. Vamos a calcular la amplitud sustituyendo el valor del arco AD por 64 grados, que lo conoces, efectúas la división y obtienes entonces que el ángulo ACD, su amplitud es de 32 grados. Verifica entonces la respuesta final de esta actividad.
el próximo ejercicio que vas a trabajar tiene que ver con una demostración geométrica. Es importante que estés atento a los pasos que debes ir realizando, teniendo en cuenta las propiedades, relaciones, teoremas, definiciones que has aprendido en la geometría plana hasta 8º grado. Vamos a ver qué plantea este ejercicio. En la figura AB y DC son cuerdas iguales. Demuestra que el arco AC es igual al arco BD. Y ahí te aparece la figura que debes escribir en tu libreta. Entonces, rápidamente, anota la información y construye tu figura de análisis. Tienes un tiempo para esto. Vamos a comenzar la solución del ejercicio. Nos dicen que las cuerdas AB y DC son iguales. Vamos entonces a marcarlas en la figura que tienes en tu libreta. Observa que son cuerdas iguales. Si ellas son cuerdas iguales, le corresponden arcos iguales. Por eso estamos marcando los arcos que también son iguales. O sea, como la cuerda AB es igual a la cuerda DC, entonces el arco AB es también igual al arco DC. Pero ¿qué nos están pidiendo? Demostrar que el arco AC es igual al arco BD. También lo hemos marcado en amarillo y en azul en esta figura. Para comenzar a demostrar. ¿Qué tenemos? Ya tenemos como relación que las cuerdas son iguales. Entonces, los arcos también son iguales. Hasta aquí puedes ir anotando el primer elemento de esta demostración. Te puedes percatar que hemos tomado el dato que nos dan, hemos aplicado un teorema que ya estudiamos, la relación entre cuerdas iguales que le corresponden arcos iguales. Y ahora vamos a continuar haciendo el análisis, observando la figura. El arco AC, que es uno de los que debemos demostrar que es igual al arco BD, está conformado por uno de los arcos que ya conocemos que son iguales, que es el arco AB. Y también forma parte de él el arco BC. O sea, que el arco AC está conformado por la adición del arco AB y el arco BC. ¿Y qué sucede con el arco BD, que es el otro que tengo que demostrar que es igual al AC? O sea, el miembro derecho de la igualdad que tengo que demostrar, que en este caso lo conforman el arco DC y el arco BC. Luego puedo adicionar el arco DC más el arco BC y obtener el arco BD. Seguro que te has percatado que cuando hemos estado mencionando la adición de los arcos, hemos mencionado tanto para el arco AC como para el arco BD un arco común, que es el arco BC. Efectivamente, todo esto lo podemos plantear de la siguiente manera. Justificamos la relación anterior que lo habíamos mencionado. Espero que ustedes hayan escrito su fundamentación para continuar entonces la demostración con lo que hemos estado explicando. El arco BC es un arco común. Planteamos entonces que el arco que estoy buscando, que es el arco AB, va a ser igual al arco AC menos el arco BC. Y podemos decir entonces que el arco DC va a ser igual al arco BD menos el arco BC.
Pero ustedes conocen que debo fundamentar. Fundamento entonces que es por recta de arcos. Verifiquen ustedes que así es como han ido trabajando en su libreta. Ya ustedes conocen que el arco AB es igual al arco DC. Por tanto, si estos arcos son iguales, puedo sustituir por la sustracción de los arcos que acabamos de plantear en cada caso. Y observamos que a cada miembro de esta igualdad le ha correspondido un mismo arco, o sea, que en cada miembro aparece el arco común. Cuando en cada miembro de una igualdad se repite un término, yo puedo eliminarlo simplificando cada uno de los términos en cada miembro. Y entonces nos queda que el arco AC es igual al arco BD. Y esta era la demostración que estábamos resolviendo. Es aquí donde yo debía de llegar a la respuesta final. Llegar a encontrar que efectivamente estos arcos son iguales. Te daré un tiempo para que copies esta información. Te invito ahora a aplicar tus conocimientos. Sí, los conocimientos que ya posees de grados anteriores, relacionados con las figuras planas, que has estudiado desde el punto hasta los cuadriláteros convexos y ahora la circunferencia. Vas a unificar todos estos conocimientos para ponerlos en función de un ejercicio de tratamiento con la circunferencia. Entonces te invito a realizar la sección Aplica tus conocimientos. En esta sección, ¿qué vas a tratar de resolver? Dice la actividad. Prueba que si una cuerda y una recta tangente de una circunferencia son paralelas y desde el punto de tangencia se trazan las cuerdas que van hasta los extremos de la cuerda dada, entonces se forma un triángulo isósceles. De la simple lectura de la actividad te darás cuenta que estamos hablando de rectas paralelas, estamos hablando de triángulos isósceles y lo estamos relacionando en la circunferencia con cuerdas y rectas tangentes a la circunferencia. Pues usted debe aplicar todos los conocimientos que posee para darle solución a esta actividad, que lo harás en casa. Pero antes te vamos a dar un tiempo para que copies el ejercicio. Te ayudaré a que puedas resolver con más eficiencia la actividad. ¿Qué te propongo? Que construyas una figura de análisis. Tengas en cuenta que es una circunferencia, que si una cuerda y una recta tangente a la circunferencia son paralelas, que tracemos una cuerda, una recta paralela a esta cuerda, pero que sea tangente, y si es tangente esta recta es porque es perpendicular al radio de la circunferencia. Y si sigues leyendo, la actividad te dice que cuando trazas las cuerdas que van desde los extremos de la circunferencia dada al punto de tangencia, entonces se forma un triángulo isósceles. Con tu figura de análisis te será mucho más fácil resolver esta actividad.
te daré un tiempo para que puedas realizar tu figura en tu libreta. Para luego seguir trabajando con los elementos que tenemos para resolver este ejercicio. Como el ángulo COA, su amplitud es 110 grados y además cuando lo identificamos en la figura nos damos cuenta que es un ángulo central porque su vértice es el centro de la circunferencia, podemos entonces establecer una relación entre este ángulo y su arco correspondiente. Sabemos que la amplitud de un ángulo central es igual a la de su arco correspondiente. Por tanto, también su arco será de 110 grados. No olvides que siempre debes escribir la fundamentación, como te aparece ahora en pantalla. Verifica tu respuesta. Tenemos la amplitud del arco AC, pero observen que estamos buscando la amplitud del ángulo AFE. ¿Se establece alguna relación entre este ángulo y el arco? No, pero observa bien en tu figura que aparecen otros ángulos que le corresponde el mismo arco que al ángulo central. Sí, en este caso estamos hablando del ángulo ADC, el que ya acabamos de identificar que es correspondiente con el ángulo AFB. Como le corresponde el mismo arco y el ángulo ADC es un ángulo inscrito, entonces podemos establecer una relación entre el ángulo inscrito y su arco correspondiente. Teorema que ya hemos trabajado en varias clases. El ángulo ADC va a ser igual a la mitad de su arco correspondiente. Como ya sabemos que el arco es también de 110 grados porque es igual a la amplitud del ángulo central y además conoces que el ángulo inscrito y el ángulo central sobre el mismo arco tienen una relación, en este caso el ángulo inscrito siempre va a ser la mitad del ángulo central, entonces puedes sustituir los valores, pero antes escribir la fundamentación de la relación que acabamos de plantear. Verifica que así lo tengas en tu libreta. Vamos a sustituir el valor, vamos a dividir 110 grados entre 2 y obtenemos entonces que el ángulo ADC, su valor es 55 grados. Pero como el ángulo ADC es igual al ángulo AFB, entonces tiene también el mismo valor, 55 grados. Si ya sabes que el ángulo AFB es de 55 grados porque es igual al ángulo ADC que acabas de calcular, observa la posición del ángulo AFB con relación al ángulo AFE, que es el que estás buscando. Los dos están sobre el mismo segmento BE, tienen el mismo vértice, son ángulos consecutivos o también podemos decir que en este caso son ángulos adyacentes y ustedes conocen la relación que se establece entre los ángulos adyacentes. Vamos a continuar escribiendo el ejercicio, o sea, la solución del mismo.
Ya marcamos en la figura que la amplitud del ángulo ADC es 55 grados. Vamos a establecer la relación entre el ángulo ADC y el ángulo AFB que estuvimos comentando, que ya dijimos que eran iguales, que tenían la misma amplitud, por tanto también su valor es 55 grados. Vayan verificando que todo esto les aparezca en las respuestas de su ejercicio. Después vamos a establecer la relación entre el ángulo AFB y el ángulo AFE, que es el que estamos buscando, que es igual a 180 grados porque son adyacentes o consecutivos. Sustituimos el valor del ángulo AFB por 55 grados y podemos calcular la amplitud del ángulo que estamos buscando, el ángulo AFE. Y nos daría en este caso 125 grados y hemos llegado a la respuesta de este ejercicio. ¿Te has percatado que hemos utilizado conocimiento de grados anteriores para darle solución a este ejercicio? Como la relación que se establece entre ángulos entre paralelas, la relación que se establece entre ángulos adyacentes. Esto nos quiere decir que cada vez que estemos trabajando un ejercicio de cálculo en la circunferencia, no podemos obviar los conocimientos que ya poseemos relacionados con las figuras planas. Te daré un tiempo para que verifiques tu respuesta final. Les propongo entonces otra actividad que nos dice que en la figura la circunferencia de centro O y radio OQ, el ángulo TOP es igual a 140 grados. El segmento OP es paralelo al segmento RQ. Que calculemos la amplitud del ángulo OPR. Y ahí les aparece la figura. Les voy a dar un tiempo para que puedan trazar la figura y anotar los datos. Vamos ustedes y yo de conjunto a resolver este ejercicio. Debemos calcular la amplitud del ángulo OPR, que si observamos la posición en la figura, se podrán dar cuenta que es un ángulo inscrito. Pero tenemos la información de que el ángulo TOP es igual a 140 grados. Vamos a colocar esto en nuestra figura de análisis, la amplitud en el ángulo TOP. Este ángulo es un ángulo central porque su vértice es el centro de la circunferencia. Entonces, conocemos la relación que se establece entre este ángulo y su arco correspondiente, que efectivamente tienen la misma amplitud. Vamos entonces a escribir esta relación con su fundamentación. Además, nos aparece que el segmento OP es paralelo al segmento RQ. Si estamos hablando de segmentos paralelos y además están cortados por el segmento RP, pueden estar pensando rápidamente en buscar ángulos entre paralelas. Observen el ángulo que debemos calcular su amplitud, que es el ángulo OPR y el ángulo PRQ. Fíjense que estos ángulos están uno a la derecha y otro a la izquierda de la recta que corta
a las paralelas. Entonces, ¿qué tipo de ángulos estamos hablando? Nos referimos a los ángulos alternos entre paralelas, que cumplen la condición de tener la misma amplitud. Podemos establecer la relación entre estos ángulos y su fundamentación. Vamos a continuar el ejercicio analizando que el ángulo que debemos calcular es el ángulo OPR que acabamos de marcar en la figura de color rojo. ¿Qué podemos establecer entonces? Observa bien que este ángulo es igual al ángulo PRQ, pero al ángulo PRQ que es inscrito le corresponde el arco PQ, pero el arco TPQ es un arco de 180 grados y vas a tener ya la amplitud del arco TPE porque conoces que es la misma que la del ángulo TOP, que es un ángulo central e igual a 140. Por tanto, por recta de arcos, vas a poder hallar la amplitud del arco PQ. ¿Cómo debemos de ir elaborando la respuesta del ejercicio? Continuemos entonces. Tenemos que el arco TQ es 180 grados por ser un arco de semicircunferencia. Pero además conoces que la adición de los arcos TP y PQ es igual a 180 grados. Y tienes la amplitud del arco TP porque es la misma que la del ángulo TOP. Luego puedes rápidamente sustituir el valor y calcular la amplitud del arco PQ. En este caso sería 40 grados. Pero este arco le corresponde al ángulo inscrito TRQ y se establece una relación entre el ángulo inscrito y su arco correspondiente. El ángulo inscrito siempre va a ser la mitad de la amplitud de su arco correspondiente. Puedes entonces continuar el ejercicio estableciendo la relación entre el ángulo inscrito y su arco correspondiente, que ya sabemos que es de 40 grados. Recuerda siempre que escribimos la relación, luego la fundamentación dada por el teorema, la relación que se establece entre el ángulo inscrito y su arco correspondiente, que en este caso es la mitad. Verifica tu respuesta, ve copiando en la libreta esto que ahora te aparece en pantalla. Para continuar calculando el valor del ángulo PRQ, conocido que el arco PQ es de 40 grados. Sustituyes y efectúas el cálculo y obtienes que el ángulo PRQ, su valor es 20 grados. Como el valor del ángulo PRQ es 20 grados y él es igual al ángulo OPR por ser alternos entre las paralelas OP y RQ, entonces ya tienes determinada la amplitud del ángulo que te pedían en este ejercicio, pero no has concluido la solución del ejercicio. Debes escribir en tu libreta como ahora te va a aparecer el último paso. Te quedaría entonces que el ángulo PRQ es 20 grados y como el ángulo PRQ es igual al ángulo OPR, entonces el ángulo OPR es también de 20 grados. Y ahora sí has terminado esta actividad. Te daré un tiempo para que copies este último paso.
Pero este ejercicio tiene otra vía de solución. Observemos otra manera de resolverlo. Si conoces que el ángulo TRP es un ángulo inscrito sobre el arco TP y a la vez le corresponde a este arco el ángulo central TOP, puedes establecer la relación entre el ángulo inscrito y el ángulo central sobre el mismo arco. Entonces puedes decir que esto se cumple por la relación que se establece entre el ángulo inscrito y el ángulo central que están sobre el mismo arco, que en este caso el ángulo inscrito será la mitad de la amplitud del ángulo central. De esta manera, sustituyes el valor y calculas la amplitud del ángulo TRP, que será de 70 grados. Ya tienes la amplitud de este ángulo y observas que el ángulo TRP y el ángulo PRQ forman el ángulo TRQ. Pero el ángulo TRQ, que es inscrito, ¿sobre qué arco está inscrito? Sobre el arco de semicircunferencia. También conoces el teorema que plantea que todo ángulo inscrito sobre el arco de semicircunferencia, su amplitud es de 90 grados. Si ya conoces que el ángulo TRP es igual a 70, puedes hallar la amplitud del ángulo PRQ, restando a 90 grados 70 y vuelves a obtener los 20 grados igual que en el ejercicio anterior. Vamos a ver cómo debe quedarte planteado esta actividad por esta vía, cómo continuará la respuesta. Marcamos los 70 grados en la figura. Luego entonces establecemos la relación de que el ángulo TRQ, como es inscrito sobre el diámetro o sobre el arco de semicircunferencia, es de 90 grados. Fíjense que te acaba de aparecer la relación y la fundamentación que no se puede olvidar escribir en la respuesta del ejercicio. Después puedes establecer la relación de la suma de las amplitudes del ángulo TRP y PRQ, que va a ser igual al ángulo de 90 grados, sustituir los valores conocidos para hallar la amplitud del ángulo PRQ, que es 20 grados, y como es igual, por ser alterno, entre las paralelas OP y RQ al ángulo OPR, ya de esta manera tienes la amplitud del ángulo buscado. Copia en tu libreta esta información que completa la respuesta por la otra vía de este ejercicio. En el encuentro de hoy hemos estado trabajando con las relaciones que se establecen entre los ángulos en la circunferencia, el ángulo central, el inscrito, el semi-inscrito, con sus arcos correspondientes, y además hemos estado incluyendo conocimientos que ustedes saben desde grados anteriores relacionados con las figuras planas. Hemos estado integrando conocimientos de la geometría plana. Entonces ya estás en condiciones de anotar en tu libreta la tarea de aprendizaje para la casa. Vamos a ver qué nos plantean. Como puedes observar, en este ejercicio estamos hablando de rectas que son tangentes a la circunferencia. Pero además te estamos pidiendo la amplitud del ángulo B, que es un ángulo que está exterior a la circunferencia, pero él forma parte de un triángulo, como puedes observar en esta figura. Por tanto, debes utilizar conocimientos que has aprendido desde grados anteriores. Observa también que te orientan que AD es el diámetro, en este caso, de esta circunferencia. Con todos estos elementos ya estás en condiciones de copiar el ejercicio de la tarea. Te dará un tiempo para que lo puedas hacer.
Espero que en el encuentro de hoy hayas podido relacionar los contenidos que hoy ya conoces de geometría plana. Me despido de ustedes así hasta una próxima ocasión.